quiero ministrarte bajo el tema ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Mientras vas anotando o vas buscando en tu Biblia, en tu celubiblia, mira al de al lado y dile ¿cuál es tu prioridad? Recuerde que hay cosas importantes en la vida, pero hay otras que son prioritarias. Y aún en la vida secular, aún en nuestro presupuesto, tenemos que saber que hay prioridades. Hay cosas importantes y hay prioridades. Y a veces no sabemos ni distinguir eso. Y muchos piensan que la prioridad más grande cuando le pagan la quincena es la comida. No. La prioridad es que si estás viviendo arrendado, pagues el arriendo. Pagues los servicios, saques la plata de los servicios. Y de lo que te queda, vas a comprar la comida. Porque ¿qué haces con comprar bastante comida y después no tener con qué pagar? Y la comida te va a hacer daño. Porque está el dueño del apartamento, de la vivienda, el recibo, están los mochaluz por ahí. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, es importante comer. Y para eso trabajamos. Pero cuando usted se presupuesta y mira prioridades, usted sabe que ya no te puedes comer 20 kilos de arroz en una semana. No, aquí hay gente que come más de eso, no creas. Sino que ya tú sabes que tienes que comer 15, 10, te va a alcanzar nada más para eso. Y tienes que saber distribuirlo para la semana. Así es en todo en la vida, hermano. Sé que tú tienes necesidades, tienes cosas importantes que te quitan el sueño, que te afanan, que te angustian, pero hay una prioridad mayor. Dice Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén. Permítame poner en contexto esto. Ya Cristo había muerto, había resucitado. Durante 40 días se le había aparecido a los discípulos y los juntó luego en el monte, y habían aproximadamente como 500 personas. La Biblia no registra y eso, pero sí nos da anuncios de que se le apareció a más de 500 personas. Y podemos entender que a esas 500 fue las que congregó en el monte, y antes de ascender vivo al cielo, porque los 500 aproximados lo estaban viendo ascender, pero antes de irse, Él les dijo, miren, no se vayan de esta ciudad. Quédense aquí, esperen la promesa del Padre, la cual les dije, oísteis de mí, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y permítame ir marcando la diferencia. Hay gente que sabe del Espíritu Santo, pero no tiene al Espíritu Santo. Hablo del mundo en general. Los que creen en Dios saben que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y hasta oran al Espíritu Santo y creen en el Espíritu Santo, pero no le conocen. Porque el mismo Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Entonces, hay gente que cree en el Espíritu Santo, pero no tiene al Espíritu Santo. Hay otros que tienen al Espíritu Santo, pero no tienen la llenura, ni el poder, ni el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo que sí tienes al Espíritu Santo? Porque si tú recibiste a Cristo de corazón, si tú entendiste la verdadera vida cristiana y un día hiciste la oración de arrepentimiento, de recibir a Jesús, la Biblia dice que desde ese día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar en ti. Pero ese Espíritu Santo hay que avivarlo y activarlo en nosotros para que ejerza la función que tiene que ejercer. Hay cosas que nosotros tenemos en nuestra casa y no las usamos, y por falta de uso se deterioran.
A veces ni sabemos para qué se usan, pero ahí están, tan bonitas y se ven bonitas. El Espíritu Santo es para santificarte. El Espíritu Santo es el que saca de tu vida todo aquello que no le agrada a Dios. Todo aquello que está mal dentro de ti. El Espíritu Santo manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Él mismo lo manifiesta. Según Gálatas 5:22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu Santo te da poder, te da autoridad, que es lo que vamos a hablar. Entonces, por eso te decía, hay gente en las iglesias que creen el Espíritu Santo, tienen al Espíritu Santo, pero no han sido llenos de poder del Espíritu de Dios. No lo han activado, no lo han avivado. Por eso la Biblia aconseja, no apaguéis al Espíritu. Hay que mantenerlo vivo. Sigo leyendo, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿qué le preguntaron? Léalo fuerte. Señor, ¿de qué les está hablando Jesús a ellos? De una promesa que el Padre había dado más de 500, 600 años atrás, a través del profeta Joel. Joel capítulo 2 dice, y después de estas cosas dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa fue la promesa y los israelitas la sabían, la conocían, porque ellos conocían la Biblia, conocían los escritos proféticos. Y Jesús les está diciendo, mire, ya se llegó el tiempo, mucho tiempo esperaron, cientos de años, esperen un poquito más aquí, porque yo les voy a dar la promesa. Les está hablando de algo espiritual. Y ellos salen con otra cosa. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Este pasaje nos muestra uno de los grandes problemas del ser humano y de muchos creyentes. Ese problema es que las preocupaciones por las necesidades materiales nos desenfocan de lo espiritual. La mayoría de la gente que viene a los templos viene a buscar que Dios le haga algo material. Que Dios le dé algo, le sane, les libere, le convierta a la familia, que Dios haga algo físico. Pero pocos como usted y como yo venimos enfocados a lo espiritual y a su nombre. La mayoría de la gente y los cristianos oran en su casa y buscan a Dios es porque Dios les conceda lo material. Y creo que fue ayer en el ayuno, decía, la mayoría de los cristianos no oran, sino que rezan. Pastor, ¿cómo así? Yo soy evangélico, hueso colorado, racamandaca. ¿Cómo usted me va a decir que yo rezo? ¿Qué es un rezo? Repetir una oración de alguien. Cuando tú eras católico, apostólico, colombiano, cartagenero, tú rezabas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que sea tu voluntad, así como el cielo también la tierra, el pan nuestro cada día nos lo hoy. ¿Cuántas veces lo repetías? 2, 3, 4, 5 veces. Y tú creías que estaba bien. Santa María, Madre de Dios, rezo. O sea, repetir una oración. Ahora que estás en el Evangelio, rezas todas las mañanas. Ya no el Ave María, ni el Padre Nuestro, ni cuál es el otro que usted rezaba. El Dios te salve María, ya no eso. Pero sí todos los días, Padre, gracias por este día. Guárdame, protégeme, Señor. Guarda mi familia, Señor, líbrame del mal. Señor, súpleme los alimentos. Analízate tú mismo y te darás cuenta que todos los días haces la misma oración. Le preguntaba ayer en el ayuno, ¿cuántos aquí oran por la comida antes de comer? ¿Qué es lo que usted ora antes de comer? Señor, gracias por estos alimentos, bendícelo, santifícalo. Yo por lo menos digo que no me engorde, que no me haga daño, bendice las manos que lo preparan. Cierto que es la misma oración que hacemos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Por eso alguien dijo, hermano, prográmela
Y para no repetir lo mismo, diga: Señor, la oración número 1. Ya el Señor sabe que es la del desayuno. Y no estoy diciendo que usted no la haga de corazón. Usted la hace de corazón, la hace con fe. Pero no sientes nada espiritual. Cuando usted ora y se da cuenta que siempre está orando lo mismo, yo creo que hoy los estoy incomodando en eso. Te darás cuenta que hay días donde no sientes a Dios, no sientes nada. ¿Por qué? Porque tu prioridad es, aparte de darle gracias a Dios, porque a algunos sí le damos gracias a Dios todos los días, tu prioridad ya no es que Dios te dé el alimento del día, que Dios bendiga tu negocio, tu empresa, que Dios bendiga tu familia, sino que estás buscando algo mayor todavía, que es llenarte del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes que tu prioridad es la llenura del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo te va a atraer las necesidades materiales tuyas. ¿Me hice entender? Pero como estamos afanados por buscar lo material, descuidamos lo espiritual y no tenemos ni esto ni aquello, o nos cuesta esto, o Dios en su misericordia nos los da, Dios en su amor nos los concede, pero de a poquito y no la abundancia que Él quiere darnos. Pero cuando tu enfoque es lo espiritual, Señor, lléname, Señor, santifícame. Mire, ayer hicimos una oración en el ayuno, que les pregunté a los hermanos, ¿hacía cuánto no la hacía? La mayoría dijeron: pastor, hacía rato que no oraba así. Hubo uno que dijo: pastor, en mi vida había orado así. Y le estoy hablando de un creyente que tiene como 4 o 5 años de estar en la iglesia. Y ha oído prédicas sobre eso. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, cuando usted y yo nos enfocamos más en lo espiritual, en lo que Dios promete, en la promesa del Padre, recibiréis poder. Entonces, no te va a quedar casi tiempo de pedirle a Dios lo que siempre le pedía. Le estoy hablando porque yo tengo esas experiencias. Yo primero me lleno de Dios, me santifico, le pido perdón, pido el fluir, hablo en lengua, adoro a Dios, canto, después pido por ustedes. Y cuando me doy cuenta, ni por mí pedí. Pero entonces me da paz porque, Señor, tu palabra dice que tú sabes de qué cosa tengo necesidad antes que te las pida. Y entonces, cuando voy caminando, que ahora me toca caminar, pero cuando iba en el carro, yo iba pidiéndole por mí. Porque la Biblia dice también: pedid y se os dará. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Tu alimento, tu sustento, tu bendición, tu sanidad, tu milagro, Dios la llama añadidura. Lo que tú llamas prioridad, Dios lo llama añadidura. Toca al que está a tu lado y dile: ¿cuál es tu prioridad? La prioridad de los discípulos era la restauración del reino. Vuelve a colocar, por favor, el versículo 6, donde estamos. Ahí quédate, ¿verdad? Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Capítulo 1, versículo 6. Señor, restaurarás. La preocupación de ellos era porque Israel estaba bajo el dominio romano. Los romanos eran la potencia máxima de aquel tiempo. Habían conquistado muchas naciones, incluyendo Judá e Israel. Las 12 tribus, 2 y 10, las habían subyugado. Estaban bajo el dominio del imperio romano. Y los israelitas, que conocían las promesas, así como sabían que Joel había profetizado la llenura del Espíritu Santo, también sabían que Isaías y Jeremías habían profetizado la venida de un Mesías. Mire, hermano, por eso es que es importante que tú leas la Biblia. Que no te quedes solamente con lo que los pastores, los predicadores enseñamos. Ayer hablaba y estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis, hermano, profundamente. Y estudiábamos que dentro de la iglesia de Tiatira había una mujer que se las tiraba de profetisa. Y la iglesia la consentía.
la consentía allí. Y hemos hablado de que cada iglesia Dios le dio un mensaje diferente. Y que en las iglesias había gente que se decía ser rico y no lo eran. Y que había gente que se decía ser judíos y no lo eran en otra iglesia. Y en otras había gente que decía que eran apóstoles y la iglesia los desenmascaraba. Cuando usted tiene conocimiento bíblico, hermano, usted sabe quién le está predicando la verdad y quién no. Y entonces se te va a quitar la coraza cuando tú estudias la palabra y te metes con Dios. Esa mala idea de que yo no creo en pastor, ni en cura, ni en nada. Yo creo en lo que a mí me parece de Dios. No, a Dios se sigue en base a la Biblia. Aquí está la verdad de Dios. Y cuando tú escudriñas la palabra, tú vas a saber qué es lo que Dios quiere para ti. Tú vas a entender qué es lo que Dios está esperando de ti. Los judíos tenían claro estas dos promesas de las que Jesús les estaba hablando. Joel capítulo 2. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero también sabían que Dios había profetizado 600 y 700 años atrás a través de Isaías y de Jeremías acerca de la restauración del reino y acerca de enviar un Mesías. O sea que tenían conocimiento de las dos cosas. Pero mire, hermana Adela, ¿qué fue más importante para ellos? ¿La profecía de lo espiritual o la profecía de la liberación material? Así hay gente, hermano, que le gusta las prédicas como las del domingo pasado, que fue profética, gloria a Dios. Pero gloria a Dios que en esta iglesia no solo hablamos de las profecías de bendición y de prosperidad, sino también de las profecías de santidad. Pero la gente le gusta más que Dios te va a dar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar casa, carro y beca. ¿Cuántos quieren casa, carro y beca? Trabaja. Quieren que Dios les dé sin trabajar. Dios es claro cuando dice: el que no trabaje, que no coma. Durante 40 años Dios le dio maná en el desierto a Israel. Durante 40 años varias veces hizo brotar agua de las piedras. Les envió codornices, les dio carne gratis. Pero cuando ya entraron a la tierra prometida, el maná se desapareció y Dios les dijo: labrad la tierra. Pero bueno, Dios sí promete bendecirte. Dios sí promete prosperarte, sanarte, liberarte. Pero hay otras cosas que son espirituales. Y cuando tú buscas lo espiritual, te darás cuenta que Dios también te dice que cuando le pidas a Dios algo, también tienes que decirle: pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Cuando tú eres claro en lo espiritual de Dios, entonces tú sabes que Dios no está obligado a darte todo lo que tú le pidas. Que por mucho que ores, que ayunes, que te pares de cabeza, no está obligado Dios a dártelo. Y que hay cosas que Dios no te va a dar. Pero aunque no me las dé, cuando yo busco lo espiritual y me lleno del Espíritu Santo, igual le doy gloria a Dios. Yo le puedo decir: a mí Dios me ha librado de la muerte, de accidentes, de tantas cosas me ha librado Dios. Me ha sanado de enfermedades. Pero ese mismo Dios que me liberó, que me sanó, que me ha guardado de accidentes, permitió que me accidentara hace un mes. Permitió que mi carro estuviera preso. Dios lo permitió. Pero igual yo le doy la gloria a Dios. Y yo veo y bendigo, no se sientan mal los hermanos por lo que voy a decir. Arsen y Rafael, yo veo hermanos aquí que me aman tanto que están más preocupados por mi carro que yo mismo. Pastor, y ya hizo esto, pastor, y mire, pastor, llamemos acá, pastor, allá. Está bien, vamos a llamar. Pero yo sé que Dios tiene el control de todo. ¿Sabe por qué? Porque cada mañana yo busco llenarme del Espíritu de Dios. Y es la prioridad que tú y yo tenemos que buscar. Y los discípulos tenían claro, y me impresiona esto, cuando yo estudiaba esto, yo decía:
si los discípulos le dijeron esto a Jesús, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ahora, es porque los discípulos tenían claro que Jesús era el Mesías prometido. Ahora ya no solo por lo que enseñaba, ahora ya no solo por los milagros que hacía, ahora porque lo habían visto levantarse aún de los muertos. Y ellos decían, este tiene que ser, porque ningún profeta se levantó de la tumba. Ningún hombre, patriarca, sacerdote, ni juez, ni rey se ha levantado de la tumba. Pero Cristo tiene que ser el Mesías. Y por eso ellos, no es que esté mal lo que ellos dijeron, entiéndame, no es que esté mal que usted le pida cosas materiales a Dios, no está mal. El mismo Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El problema está en que tu necesidad material esté por encima de lo espiritual que Dios quiere darte. No sé si me estoy haciendo entender. Y para que se dé cuenta que la pregunta de ellos no estaba del todo mal, no era mala la inquietud, Jesús no lo regaña. Jesús no es el pastor Jonathan. Porque si hubiese sido yo, hermano Bocio, Manatrini, le hubiese metido un cocotazo a los 500. Venga, póngase en fila aquí uno por uno. Y duro. Jesús, con el amor que Él nos tiene, versículo 7, por favor. Mire lo que les dice Jesús. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su solo dominio. En otras palabras, les está diciendo, sí lo va a hacer, sí va a restaurar el reino, pero ustedes no tienen por qué saber el día ni la hora. No tienen por qué saber el tiempo. Si Él dijo que lo va a hacer, espéralo. La promesa de que te va a sanar, de que te va a bendecir, que te va a liberar, está aquí en este libro sagrado. Él lo dijo, Él lo va a hacer, créelo. El domingo pasado nos profetizamos en el Señor de que el 17 de julio del 2023 íbamos a mirar atrás, a recordar el 17 de julio del 2022 e íbamos a recordar que Dios sí dio lo que le pedimos el domingo pasado. Pero lo que Dios no me dijo es que iba a ser al día siguiente, a los 2 días, a la semana. Aunque hubo alguien que me escribió al día siguiente y me dijo, pastor, lo que usted dijo, ya empecé a sentirlo y a recibirlo. Eso me llena de gozo, hermano. Cuando usted le crea la palabra, Dios lo hace. Pero el problema es cuando colocamos o queremos meter a Dios en el cronos nuestro, en el tiempo cronos nuestro, tiempo cronológico, minutos, segundos, horas, días, meses, años. Allí nos metemos en problemas. Dios maneja el tiempo kairos, tiempo preciso, exacto. Él no llega ni antes ni después. Y todavía hay cristianos que tienen la mentalidad católica, Dios tarda pero no olvida. Dios no tarda, porque si Él tardara, ¿ya para qué? Nos pasa lo que le pasó a Marta y a María. Después que Lázaro murió y tenía 4 días de estar sepultado, Jesús apareció. ¿Y qué le dijo Marta y María? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, ¿ya para qué llegaste tarde? Y para que se dé cuenta el poder de Cristo, que fue y lo resucitó. Él lo va a hacer, lo que te ha prometido lo va a hacer. Pero no te toca saber el tiempo ni la hora. No. Él tiene su tiempo preciso. No, así como los psicólogos y los que trabajan con la primera infancia nos enseñan a los padres, lleva a los niños paso a paso, no les adelantes. Por eso que usted ve que hay tantos hombres adultos con una mentalidad de adolescente. Por ahí yo conozco uno que tiene colecciones de carritos porque nunca en su infancia tuvo carrito. O sea, no quemó etapas. Dios quiere que vayas paso a paso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esto que Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
demuestra que a muchos de ellos, de esos 500 que estaban ahí, les pasaba lo que les pasa a muchos cristianos en este tiempo. ¿Seré yo maestro? A muchos cristianos en este tiempo les pasa lo que les pasó a esos 500, que no entienden todavía cuál es la verdadera razón de ser cristiano evangélico, pentecostal, trinitario. No entienden todavía. Y piensan que el evangelio, repito lo que dije ahorita, es que Dios te va a dar casa, carro y beca. Y como algunos predicadores solo hablan es de casa, carro y beca, por eso la mentalidad de mucha gente en las iglesias es que Dios le va a dar casa, carro y beca. Y sí, Dios te quiere dar eso, pero necesitas entender cuál es la prioridad de ser cristiano evangélico. ¿Cuál es la prioridad o por qué razón tú vienes a la iglesia? Te la voy a resumir en 3. Número 1, la salvación de tu alma. No somos cristianos evangélicos porque nos gusta la iglesia al Edén, porque nos gusta cómo se canta, cómo cantan bonito, porque me siento bien o porque me gusta cómo enseña el pastor Jonathan. No, sé cristiano evangélico porque tú tienes claro que hay un infierno que está preparado para el diablo, sus ángeles y los que no aceptan a Cristo en el corazón. Y como yo no quiero ir a ese horrendo lugar, yo recibí a Cristo. Aplaude a Dios, dale gloria. Alábalo si puedes todavía. Entonces esa es la razón principal por la cual tú debes ser cristiano, hermano. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero condenarme. Yo no quiero que luego del infierno me saquen, según Apocalipsis 20:12, ante el trono de Dios y ante las multitudes, y se abran los libros y se diga: Jonathan Salguedo, naciste en el año 1968. Para que no saque cuenta, voy a cumplir 44 años. ¿Qué digo? 54, vea. Está jovencito todavía. Empezaste a tener uso de razón a los 8 años. A los 8 años le robaste el vuelto a tu mamá. A los tantos meses peleaste con Jeremías, con Napo, con tus hermanos. Hiciste esto y en la escuela hiciste esto y en la universidad hiciste esto. En el noviazgo hiciste esto y esto y esto y esto. Átenlo de pies y manos y échenlo en el lago de fuego. Yo no quiero eso. Por eso yo un día recibí a Cristo a mis 12 años de edad, con entendimiento. Le dije: te entrego mi vida. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Cogió ese libro donde estaban escritas todas mis maldades inocentes, entre comillas, porque un niño de 12 años de pronto no es, y menos yo que fui criado en el evangelio, en la iglesia. Pero cuando yo recibí a Cristo, Cristo cogió esa hoja, la rompió y esos pecados los sepultó en lo profundo del mar y ya no se acuerda más. Escribió mi nombre en otro libro, que es el libro de la vida, y el día que yo llegue ante Él me va a decir: venid bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, pero te pondré sobre mucho y seré librado del infierno. Esa es la razón por la cual tú tienes que ser cristiano. No por religión, no porque tus papás nacieron allí, tus abuelos, tu tradición, no. Escapa por tu alma. Segunda prioridad, segunda razón: mantener la salvación. Porque es que la salvación tú la recibes cuando aceptas a Cristo, pero ahora tienes que mantenerla. Porque yo creo que la salvación hay gente que la va a perder. Porque la Biblia a mí me enseña cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. La Biblia dice: ocupad en vuestra salvación con temor y temblor. Y como la salvación me saca de las garras del diablo,
Porque es que cuando tú y yo no tenemos a Cristo, por muy religiosos que hayamos sido, por mucho que digamos que creamos en Dios, por mucho que nos creamos buenos, la Biblia dice, no hay justo, no hay bueno ni aun uno. Todos son pecadores. Todos. Por lo tanto, estamos bajo el dominio de Satanás. Pero cuando recibimos a Cristo, Cristo nos saca de allí. Y ahora estamos en los brazos de papá, abrazados por papá. Pero aquel no se queda quieto. Aquel, te me fuiste, pero te voy a esperar. Y comienza a ponerte cascaritas. Comienza a tentarte con las cosas que antes te gustaban del mundo. Comienza a atacarte por el carácter, porque él sabe que con el carácter se te vuela. Dices cosas, haces cosas. Insultas a tus hijos, a tu mujer, a tu marido, a todo el mundo. Peleas. Y ya él te está atrayendo y ahí estás descuidando tu salvación. Entonces, la segunda importancia, prioridad de por qué vengo a la iglesia, por qué soy cristiano, es porque quiero conservar mi salvación. Porque la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es hasta la muerte. Esto no es cristianos por temporada. Eso está fuerte, hermano. Las iglesias están llenas de cristianos de temporada. Usted los ve una temporada completa, gloria a Dios, aleluya, pero después se desaparece. ¿Dónde anda? El diablo los tiene metidos por allá. Pero luego Dios en su misericordia los atrae. Si alguno está fuera de la temporada de Cristo, hoy es el día de venir a la temporada de Cristo. Y tercera prioridad, compartir con otros la salvación que Dios te dio. Compartir con otros la salvación que Dios te dio. Mire, ¿cuántas personas alimentó Jesús cuando multiplicó los peces y los panes? En la primera instancia creo que fueron como 3,000 personas. Y la segunda vez registrada en la Biblia fueron como 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. O sea que le seguían miles y miles de personas. Pero ¿a cuántos se les apareció apenas? Como a 500. Es decir, que los miles no. Recuerde que en Juan 8:31 y 32 dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. No se lo dijo a todos los judíos, sino a los que habían creído en él. Los apartó. Y les dijo, mire, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando usted mira el resto del pasaje, ellos le dicen, hijos de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Los que habían creído. Y muchos de ellos se fueron y lo dejaron. Pero quedaron unos cuantos y quedaron 500. Y es que eso es el día que Cristo venga, hermano, va a haber un sacudón. Iglesias como la nuestra, más pequeña o de miles, de 10,000, 20,000 personas, serán salvas tal vez 220 o 1,000. Ni más ni menos lo que hizo la pandemia, la cuarentena. Muchas iglesias no han abierto, muchos creyentes no regresaron a las iglesias. Eso fue un colador que Dios permitió. Entonces, Dios no a todo el mundo le revela instrucciones. Tú y yo somos unos privilegiados de estar aquí en esta preciosa mañana y de ver esta transmisión, porque estamos recibiendo esta revelación. Prioridad número 1, la salvación. Prioridad número 2, cuidar mi salvación. Prioridad número 3, compartir mi salvación con otros. Porque es que Dios es un Dios que quiere que te multipliques. Serás salvo tú y tu casa. Volvamos a la palabra de Dios. Hechos 1:7, vuelve a repetir. Jesús, al ver que ellos le dijeron, nos restaurarás el reino, Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para que se queden encerraditos, para que hablen en lengua, dancen, brinquen, salten. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Cartagena, lo último de la tierra.
Se da cuenta que a veces recibimos al Espíritu Santo, los que hemos recibido a Cristo, pero no hemos entendido que la razón de tener al Espíritu Santo es para que seas testigo de Cristo, para que compartas la salvación. Y es interesante que Jesús les dice en el versículo 8 donde estamos, me seréis testigos ¿dónde? Para los que no saben o no recuerdan en este momento, recuerde que Israel estaba compuesta hasta el rey Salomón por 12 tribus. Los 12 hijos de Jacob. Cuando muere Salomón, que su hijo, se me fue el nombre, Roboán, gracias, Roboán, no oye el consejo de los ancianos, sino de los jóvenes. Esta mañana meditaba en esto muy temprano. Yo decía, ¿qué consejo estás escuchando? Roboán escuchó el consejo de los jóvenes que les dijeron, mira, imponle impuesto más grande a la gente. Los ancianos le dijeron, baja la carga de impuestos para que el pueblo te ame, te respete. Los jóvenes le dijeron, no, amárrate los pantalones, tú eres el rey. Y este Roboán prefirió escuchar ese consejo. Y cuando él se paró ante el pueblo y le dijo, mire, si mi padre les puso impuestos, yo se los voy a multiplicar. El dedo más pequeño mío, dijo Roboán, es más ancho que los lomos de mi papá. ¿Sabe qué hicieron 10 tribus? Le dijeron, hasta hoy estamos contigo. Y se fueron. Y armaron un reino nuevo que se llamó el reino de Israel. Se siguió llamando el reino de Israel. Capital Samaria. Y colocaron un rey llamado Jeroboam. Las 2 tribus se quedaron acá con Roboam. Y se separó el reino, se dividió. David venía de la tribu de Judá. El Mesías estuvo allí. Ahora, cuando él resucita y da la instrucción, les dice, van a recibir un poder, pero quiero que sean testigos en estas 2 tribus, en Jerusalén, la capital, Judea, el país, es decir, las 2 tribus, y luego les dice, y van a ir también a Samaria, las otras 10 tribus, y luego a lo último de la tierra. Le explico, tu salvación no te canses de compartirla primero en Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Tu papá, tu mamá, tus hijos, tus padres, tus hermanos, los que viven contigo es Jerusalén. Jerusalén es tus vecinos. Judea, tus primos, tus tíos, tus compañeros de universidad, de escuela, donde vayas, comparte, no te avergüences del evangelio de Dios. Porque si tú te avergüenzas de Cristo aquí, Cristo se va a avergonzar de ti allá arriba. Hay cristianos que tienen todas las plataformas, Instagram, Facebook, ¿qué más? TikTok y todas esas cuestiones. Y usted no les ve nunca una publicación cristiana en ellas. Es que me da pena. El día que te presentes ante Cristo, Cristo va a decir, yo a ese no lo conozco. Se avergonzará de ti. Comparte. Ese es Jerusalén, Judea. ¿Sabe quién es Samaria? Estos eran enemigos con aquellos y aquellos eran enemigos de estos. Por eso la mujer samaritana le dijo a Jesús en Juan 4:4, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿No sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? El evangelio es para tus enemigos también. ¿Se da cuenta cómo el evangelio rompe esquemas? Rompe pensamientos. Pastor, ¿cómo yo le voy a hablar a aquel de Cristo? Demuéstrale que Cristo te cambió y que aunque eran enemigos, ya tú no eres enemigo de él. Cristo le ama a él también. Pastor, es que usted no sabe, esa vecina me tiene hasta aquí. Muéstrale tu amor. Muéstrale el evangelio de Cristo. Háblale de Cristo para que Cristo la cambie y ya no sean enemigas sino amigas. Y entonces el resto de la tierra, donde le dijo hasta lo último de la tierra, ¿sabe dónde es? La gente que tú no conoces. Cuando Dios te lleve a la clínica, me duele por acá.
Llevo media hora y no me han atendido, y comienzas a insultar a las pobres recepcionistas. ¿Qué testimonio estás dando? Si Dios te llevó a la clínica, es para que le hables a otros de Cristo ahí. Gente que tú no conoces. Y tal vez más nunca la vas a volver a ver, pero le dijiste que cuando vayas a otra ciudad, que pases por un peaje, que vayas a pagarlo. Y esto está tan caro y esto... No. Cristo te ama. Es lo que yo les digo. Ellas no tienen la culpa, ellas no ponen el precio del peaje. ¿Por qué las voy a insultar a ellas? Ese es lo último de la tierra, pero algunos quieren ir a Europa. Señor, llévame a Francia, a Italia a predicar. Y no le predicas ni al vecino. Voy a ir concluyendo. No voy a concluir, voy a ir concluyendo. Ese poder lo necesitamos diario, hermano, diario. Necesitamos ser renovados, llenos, llenarnos todos los días de ese poder. ¿Sabe para qué? Para que en primer lugar se te quite el miedo de predicar a Jesucristo y la pena. Hay gente que no predica porque le da pena. Ay, es que yo no sé qué decir, ay, es que yo no sé qué hablar, yo no conozco mucho de la Biblia. Hermano, cuando tú te llenas de la gloria de Dios, Dios te hace entender que no importa tus limitaciones, no importa tu poco estudio ni tu poco conocimiento bíblico, no importa la elocuencia o no que tengas, tú tienes claro que es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de ti, va a convencer. Habla de lo que Cristo ha hecho en ti. Si tú no le hablas a otro de Cristo, porque Cristo no ha hecho nada en ti, entonces vas a pasar hoy acá para orar por ti, para que esta semana Dios haga algo, para que tú vayas a contar. 2 años desde que Cristo me sanó de la isquemia, y yo todavía lo recuerdo como ayer, y donde voy les predico a la gente, Cristo me sanó. En estos días le hablé a alguien también de que Dios me sanó de vitiligo, las manchas blancas, Dios me sanó. Hable de lo que Dios hace. Pastor, es que me da pena, me da miedo. Mire lo que pasó con Pedro. Pedro, antes de la llenura del Espíritu Santo, negó a Jesús ¿cuántas veces? ¿Y delante de quién? De 2 criadas y de un grupo de hombres que estaban allí calentándose mientras tenían a Jesús enjuiciado allá. Pedro acá, tú eres de ellos, tú hablas como ellos. No, yo a ese hombre no lo conozco, y maldijo. Pero cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, en el capítulo 2, se fue la pena, se fue el miedo, y no importa que me maten, se paró ante más de 3,000 personas, extranjeros, nacionales y de todas partes del mundo, y les dijo: mire, ese Cristo a quien ustedes mataron, a quien ustedes crucificaron, ese es el que nos ha llenado de este poder y de esta gloria. Y comenzó a predicarles con autoridad, y la gente se quedó así y le dijeron: ¿y qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y busquen a Cristo. ¿Y sabe cuántos se convirtieron? Como 3,000. Así que si tú eres de los que dices: pastor, es que yo no sé qué decir, a mí me da pena, dile al que está a tu lado: te falta llenura del Espíritu Santo. Número 2, porque hay que buscar la llenura diaria, porque la llenura te da seguridad del poder que cargas dentro de ti. El Espíritu Santo, la llenura te hace dar seguridad del poder que cargas dentro de ti. El Espíritu Santo no es agua muerta, no es agua estancada. La Biblia dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, correrán ríos de agua viva, dice. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir. O sea, el Espíritu Santo es un río, pero el Espíritu Santo es poder, hermano. Y tú cargas dentro de ti un poder sobrenatural. Así como tú crees que el pastor y el líder, cuando ora, Dios lo respalda y lo usa, ese mismo poder lo tienes tú dentro de ti. Que donde tú vayas y haya enfermo, hermano, ya gracias a Dios se han dejado algunos de esos. Pero aquí en la iglesia y en otros lugares los hay, Walter, que no pueden ver que uno está enfermo. Ay, pastor, tómese un agüita de esto, tómese esto, mire, este medicamento. Pero no me dice: pastor, venga, voy a orar por usted.
Así hacen cristianos portadores de la gloria, del poder de Dios. Ven a un familiar enfermo. Mira, tómate agüita de toronjil, ¿oíste? ¿Por qué no oras? ¿Sabe por qué? Porque no estás lleno de ese poder. No estás lleno de esa unción, de esa autoridad. Que donde usted vaya, Dios lo use. Y me gusta Pedro, capítulo 3 de Hechos, anótelo, no lo voy a leer. Le dije que iba a ir terminando, no que voy a terminar. Está sabroso. Después que fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro con Juan iban al templo a orar. Y en la puerta del templo había un paralítico que lo colocaban, hermana Martica, todos los días ahí en la puerta del templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, les extendió la mano para que le dieran limosna. Pedro y Juan se lo quedaron mirando y Pedro les dijo: míranos. Porque Pedro sabía que el poder que había en él era el mismo que había en Juan. Y tú tienes que saber que el poder que hay en el pastor Jonathan es el mismo poder que hay en ti. Que el poder que hay en los grandes apóstoles y predicadores que usted ve por la televisión es el mismo poder que está en ti. Lo que pasa es que ellos lo han activado más todavía. ¿Y cómo se activa, pastor? Una verdadera relación de oración y con ayuno. Pedro le dijo: míranos. Y Pedro le dice: mira, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía? El poder. Le dijo: levántate y anda. Y lo agarró por la mano y lo puso de pie. Dice que las piernas se le enderezaron y salió caminando. Pero ¿sabe qué me gusta? Y está fuera de la enseñanza, pero permítame decirla. ¿Sabe lo que me gusta? Que ese paralítico, hermana Valentina, se sentaba a la puerta del templo. O sea que él nunca había entrado en el templo. ¿Sabe por qué? Porque David había dado la orden que los cojos ni los paralíticos entraran en el templo. En la casa, así lo dice Crónicas, no entrarán en la casa. Así que tenía que escuchar los cultos desde afuera. Pero cuando él se levanta, entra con ellos danzando y alabando a Dios. El poder no solo lo sanó, sino que le dio permiso, libertad para entrar en la casa de Dios. Cuando tú explotas el poder, los que no te creen por la palabra te van a creer por los milagros. Alaba a Dios. Así que, iglesia, le den, es tiempo de despertar, hermano, en esta semana. Llénate de Dios y sal y ora por los enfermos, ora por los vecinos, que el vecino está enfermo. Ay, pero ¿y si oro y se me muere? ¡Que se muera! No era la voluntad de Dios sanarlo. Yo he orado por gente y Dios la ha sanado de cáncer y de todas cosas, pero he orado por otro y se ha muerto. Dios es soberano, pero yo le cumplo, porque Dios sabe a quién sana y a quién no. Cuando me operaron de hernia, usted sabe, me pusieron la raquidia, dormido de la cintura para abajo, un trapo aquí, los médicos operándome allá de 2 hernias, inguinal y crural, y yo crucificado. Despierto y oí la voz del diablo audible, bueno, de un demonio, porque no era el diablo. Pero tenemos la costumbre de decir el diablo. El diablo no es omnipresente y no se me va a aparecer a mí. Un demonio. Me digo: mira, ¿y ahora tú con qué autoridad espiritual vas a hablar de que Cristo sana? Mira dónde te tiene tu Dios. Ahora, ¿tú cómo vas a hablar? ¿Cuánta gente no has orado y Dios la sanó de hernia? Y me lo recordó. Gente que me dio testimonio antes de que tenían hernia y Dios los sanó cuando oré. ¿Y ahora tú con qué autoridad te vas a parar en un púlpito? Y le cuento que me estaba creyendo. Se me salió una lágrima. Porque es que el diablo, hermano, quiere convencerte para que reniegues de Dios. Y allí con esa lágrima le dije: mira, diablo mentiroso, si Dios a mí no me sanó, sino que permitió estar en esta clínica, es porque Él tiene un propósito conmigo. Y cuando yo me pare de aquí, yo voy a seguir predicando que Cristo sana aunque no me haya sanado.
Recuerdo que el doctor que estaba, porque yo hablé, diría que yo estaba loco, que la anestesia me estaba poniendo. Miró y siguió. El testimonio es más allá, pero ahí se lo dejo, porque ya Carlito me está haciendo señas que termine. Iglesia, muévete a predicar, muévete a orar por los enfermos, muévete a orar por las necesidades de tus vecinos. Empieza a activar. Nadie dijo amén. ¿Cuántos aceptan el reto de esta semana, orar por alguien? Ora, muévete, tus vecinos, tus compañeros, ven, vamos a orar por ti. ¿Tienes problemas? Ven, yo voy a orar por ti. ¿Cuántos aceptan el reto esta semana? Y va a ver que Dios te va a usar, pero si no, se muere igual. Señor, la otra semana oro por otro. Pero recuerda que tienes que llenarte. Y termino ahora sí. Número 3. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo diariamente, esa llenura te da entendimiento del por qué Dios permite las dificultades en nosotros. Mire, cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú te dedicas a renegar. Señor, ¿y por qué? Pero si yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, ¿y por qué, Señor? Yo te sirvo, yo voy a todos los cultos y no veo. Si eres de los que reaccionas así es porque te falta llenura. Cuando tú estás lleno de Dios, tú sabes que si Dios permite las cosas es por algo. Permíteme ilustrársela en Hechos 16. Está la historia del apóstol Pablo, usted la conoce. Pablo libertó a una muchacha bruja y los amos de esa muchacha que recibían ganancia por ella revolvieron la ciudad. Y fueron donde los magistrados y le dijeron, mire, hay un hombre llamado Pablo que enseña al pueblo cosas que no deben enseñarle. Está hablando de otro Dios. Y los trajeron a Pablo y a Silas. Y dice que le quitaron la ropa y los azotaron con vara. Y después de haberlos azotado mucho con vara, los metieron en el calabozo de más adentro. Y usted sabe que esos calabozos eran cuevas, cavernas. Allá en la oscuridad donde no había luz. Flagelados, adoloridos, metidos en la oscuridad. Les metieron los pies en el cepo y allá los dejaron. Después de tremendo milagro de liberar a una endemoniada de brujería, después de ser usados por Dios, ellos no se pusieron, Señor, y entonces, ahora que estamos siendo usados, porque no, dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y no lo cantaban pasitico, en voz alta, que los demás presos en las otras cárceles les escuchaban y no entendían seguramente cómo es posible que estos están azotados, maltratados, semidesnudos, metidos con los pies en el cepo, en la oscuridad de allá en el fondo, como los peores delincuentes, están cantando a su Dios. Pero Pablo y Silas sí sabían, adoraban. La Biblia no dice que cantaban, pero me imagino que algo así como que, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, ellos no estaban cantando cansado del camino. Sí, porque entonces cuando estamos tristes buscamos canciones. Si se me murió un familiar, yo te extrañaré. No. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Mi corazón entona. Y dice que mientras ellos cantaban así de lindo como está cantando usted, los cimientos de las cárceles se estremecieron. Hubo un terremoto, las puertas de las cárceles se abrieron. Las cadenas se le rompieron a todos, no solo a Pablo y a Silas, a todos los presos. Para que se dé cuenta que cuando usted en medio de la aflicción alaba a Dios, ese poder impacta aún a los que están alrededor. Algo pasa en ellos también, pero ellos no entienden y se quedaron allí escondidos. ¿Qué es esto que está pasando?
el carcelero, el que los cuidaba, cuando vio que las cárceles habían sido abiertas, él dijo: se me escapó toda la gente. Seguro que estaba durmiendo. Era un celaduerme. Seguro que estaba durmiendo y se despertó y vio las cárceles abiertas. Y como la ley romana decía que si un celador dejaba escapar a los presos, tenía que pagarlo con su vida, él sacó su espada y se iba a matar antes que lo matara el capitán, el general. Y cuando se iba a matar, Pablo le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y el hombre le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y no solo serás salvo tú, sino toda tu casa. Y el celador, el vigilante, el soldado, como usted quiera llamarlo, el celaduerme, agarró a Pablo y a Silas y se los llevó para su casa aquella noche. Les lavó las heridas, les dio comida. Pablo le predicó a toda la familia. Y Pablo le dijo: ahora llévanos de vuelta a la cárcel otra vez. Métenos los pies en el cepo. Al día siguiente, cuando fueron los magistrados a sacarlo con otros soldados, Pablo le dijo: que vengan los magistrados a sacarnos, porque nosotros somos ciudadanos romanos y a un romano no se trata así. Los magistrados se asustaron, no sabían que era romano, se estaban metiendo en problemas con Roma. Y tuvieron que venir a suplicarle a Pablo: por favor, Pablo, no digas nada y vete. Y Pablo no dijo nada y se fue. Cuando tú te llenas del poder de Dios, tú sabes que aunque las cosas te duelan, aunque sea una prueba dura, aunque tu carrito esté preso, tú alabas a Dios. Tú glorificas a Dios. Tú sabes que Dios tiene el control. ¿Quieres esa llenura del Espíritu Santo? Colócate de pie.